Buenas tardes. Nos permitimos presentar el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, licenciada Violeta. Gracias, licenciada Ángeles. Este lunes inició la aplicación simultánea de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para adolescentes de 15 a 17 años de edad y el refuerzo a los adultos mayores de 38 municipios de Yucatán. De igual forma, del 16 al 21 de diciembre se llevará a cabo en Mérida la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el coronavirus para adultos mayores en los dos macrocentros, ubicados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Multigimnasio Socorro Serón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Asimismo, y para continuar avanzando en este proceso, del 15 al 17 de diciembre se vacunará al mismo sector de la población de 20 municipios del interior del estado. Este es el parte médico de este lunes 13 de diciembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 36 pacientes en hospitales públicos. 70.826 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es de 77.521. Hoy se detectaron 6 nuevos contagios de coronavirus, 5 en Mérida y 1 en Tixcocop. De los 77.521 casos positivos, 610 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 47.378 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 12.235, en la zona oriente 11.691, en la zona centro 4.615, en la zona sur 7.318, en la zona poniente 11.519. Lamentablemente, en este parte médico informamos de un fallecimiento, un hombre de 53 años de edad. Entre sus principales enfermedades se encuentra inmunosupresión. Residía en Cozumel, Quintana Roo. En total son 6.466 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 193 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 36 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, licenciada Ángeles. Muchas gracias, licenciada. Esta es la información que se estará actualizando todos los días por este medio. Muchas gracias.